Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Y hemos visto muchos problemas de falsos maestros de que se habla aquí, por la cual tenemos que contender porque hay falsas doctrinas, falsos maestros enseñando la Biblia. Y así vamos a mirar en esta mañana las últimas 3 verdades de cómo contender por la fe. Eso viene en 3 palabras con los últimos versículos. En versículo 20 dice, conservaos en el amor de Dios. Primera manera de contender por la fe es que yo tengo que estar conservado en el amor de Dios. Segundo, en versículo 22, a los dudosos hay que convencerlos. Entonces, primero, tengo que conservarme el amor de Dios. Segundo, convencer a los dudosos. Y tercero, en versículo 24-25, tengo que confiar en la guardia de Dios y así alabarle para poder contender por la fe. Vamos a orar que el Señor nos ayude a contender por la fe bíblicamente y así ser usados por el Señor para la salvación de muchas almas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Te pedimos que nos ayude, Señor, a bíblicamente contender por la fe para glorificar tu santo nombre. Ayuda, Señor, que podamos así exaltarte y honrarte ahora y para siempre. Pedimos, Señor, que tu nombre esté siempre levantado en alto, santificado, glorificado en todo lo que hagamos. Ayúdanos a amarte y servirte de manera que nos puedes usar para tu honra y para tu gloria. Abre nuestro entendimiento ahora a la palabra de Dios, a estos versículos, para poder ver, Señor, cómo podemos contender por la fe para glorificar a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que no nos gusta contender, eso es cierto. Pero dicen Judas que ese es el propósito de escribir este texto. Y como hemos visto muchas características de falsos maestros, ya miramos que tenemos muchos enemigos, podemos decir, del diablo, del mundo, de la carne, contra los cuales tenemos que contender para servir a Dios. Pero, como dice allí en versículo 3 también, con gran solicitud quería escribiros acerca de nuestra común salvación. El propósito de contender no es para ser contenciosos, sino para convertir a otros al Evangelio, para hablar de la común salvación. Cristo pagó por todo el mundo y así todos los que creen en Él son salvos. Y tenemos que contender para que muchos creen en Él y tengan la vida eterna. Pero para hacer eso hay 3 cosas. Primero, en versículo 20, hay un mandato. Si usted entiende un poco gramática, la gramática aquí es que dice conservaos en el amor de Dios, es el mandato que está en este versículo. Antes de eso, hay 2, lo que llamamos participios, no importa el nombre gramatical, pero significa cuando dice edificándoos y orando, son 2 cosas que hacemos para poder obedecer al Señor, de conservarnos en el amor del Señor. Así que hay 2 preparativos para poder conservaros. Hay un mandato, conservaos. Y entonces hay 2 bendiciones prometidos para los que se conservan. En versículo 20 dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, primero, y segundo, para vida eterna. Si nosotros somos bíblicos y estamos conservados en el amor de Dios, vamos a esperar en su misericordia y vamos a tener vida eterna.
Así que tenemos aquí la primera cosa para hacer, para contender, es seguir el mandato, conservaos en el amor de Dios. Esa es una cosa que tengo que hacer a mí mismo, ¿verdad? De conservarme a mí mismo. Pero es un tiempo de verbo que significa de una vez para siempre. Debo ponerme en las manos de Dios, como decir, Señor, yo soy tu posesión. Presento mi cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable a ti, de una vez para siempre, Señor, y así úsame como quieres. Ya estoy en los brazos del Señor, descanso en los brazos del Señor como un bebé. No tengo yo que estar siempre conservándome a mí mismo, es más bien el Señor me conserva, pero es porque yo me he puesto en sus brazos eternos para que Él tenga cuidado de mí. Y eso resulta entonces de la guardia de los enemigos de parte de Dios. En versículo 24 dice, aquel es poderoso para guardaros sin caída. Tenemos nosotros la palabra en versículo 20, conservaos, resulta de Dios guardarnos. Las dos palabras son sinónimos realmente casi semejantes, pero la palabra guardaos significa que hay enemigos por afuera. Nosotros no podemos guardarnos de los enemigos. Dios tiene que guardarnos. Así que allí dice, estamos guardados sin caída por Dios. Y una vez que Dios pone su guardia alrededor de nosotros, nosotros podemos descansar en sus brazos y estar conservados en el amor de Dios. Conservados significa que ya es el cuidado de una posesión íntima. Así que si usted mi hijo la otra semana nos dio su bebé por como 2-3 horas, ¿verdad? Para guardarle, conservarlo. Y le aseguro que estamos conservándolo con mucho cuidado, con mucha ternura, ¿verdad? El hecho es que eso es lo que hacemos, confiamos en Dios para hacer con nosotros. Estamos guardados por Él de los enemigos, por eso podemos estar conservados con Él como su posesión preciosa y descansar en sus brazos, sabiendo que Él nos ayuda a cumplir ese mandato de conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. He hablado con varias personas recientemente de esta verdad, que en 1 de Juan leemos que no hay que tener temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Tenemos que creer que de tal manera amó Dios al mundo, a mí. Tenemos que creer que Dios es amor. Tenemos que creer que Dios me va a cuidar. Así me conservo en amor de Dios. Cada vez que pienso, ay, que si pierdo dinero, que si pierdo salud, que si alguien me critica, me conservo en amor de Dios. Yo digo, Dios me ama. Dios me ama bastante para cuidarme. Es el amor agape. Es un amor divino, sobrenatural, eternal, infinito. Así que yo puedo confiar en su amor, puesto que me ama, que Él me va a proteger cuando todo el mundo me amenaza. Como dice Martín Lutero en el himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Aunque vengan demonios 1000, ninguno me puede dañar o tocar, porque estoy guardado en el amor de Dios. Dios, su amor, me conserva. Cree que Dios te ama. Cree, porque hay momentos cuando usted va a dudar si va a aguantar algo. Y si dice, no, Dios me ama, Dios me va a guardar. Entonces, guardaos en el amor de Dios de una vez para siempre. Estoy descansando en su amor. Pero para guardarme en su amor, necesito los dos participios, ¿ok? Versículo 20. ¿Cómo puedo guardarme en su amor? Primero, edificándoos, pero vosotros amados. Note que esto es solo para los amados. Si usted no es un creyente en Jesucristo, si no se ha arrepentido de su pecado, si no ha aceptado a Cristo para ser tu Salvador, usted no es uno de los vosotros amados. Los amados que están en el amor de Dios, ¿verdad? Son los creyentes en Jesucristo. ¿Eres un creyente?
¿Estás seguro que Cristo te ha salvado? ¿Cuándo aceptó a Jesús? ¿Cuándo se arrepintió de tu pecado? Me puede decir, sabe que desde esa fecha, no recuerdo ni si era el 3 de septiembre, no me acuerdo si era 1976 o 77, pero yo recuerdo que en un momento me arrepentí y puse mi fe en el Señor Jesucristo, y yo sé que desde entonces he tenido el amor de Dios en mi corazón, y así soy un amado porque mi vida ha sido cambiado. Ya amo a Dios y quiero alegrarle, glorificarle a Él con mi vida. ¿Cuándo aceptó al Señor para llegar a ser un amado del Señor? Entonces, vosotros amados, primera cosa, realmente dos cosas que tienen que hacer en este versículo, tres cosas en este versículo. Primero, edificándoos, y esto es tiempo presente, seguir haciéndolo. Yo descanso en el Señor porque siempre estoy edificándome. ¿Cómo? Sobre vuestra santísima fe. Primero, hay dos medios de gracia, se dice. Para crecer en el Señor necesitas la fe, la palabra de Dios, la verdad, la doctrina de Dios, que está en la Biblia. Esto es la fe, la doctrina sana que está en la Biblia. Así que, para poder conservaros en el amor de Dios, la primera cosa que tengo que estar haciendo es siempre edificándome, creciendo, fortaleciéndome sobre el fundamento de la fe de Jesucristo y de la palabra de Dios, edificando la casa de mi vida, edificando, digamos, el Espíritu lo hace, pero yo estoy en la palabra de Dios y eso me fortalece, me edifica como para tener gozo y paz y todo el fruto del Espíritu. Así que estar siempre edificándote en la palabra de Dios. ¿Leíste la Biblia hasta antes de venir a la iglesia hoy? Si no, espero que por la tarde usted se edifica en la fe. Si usted está leyendo la Biblia, meditando en la Biblia, hasta memorizando algún versículo de la Biblia, siempre en la palabra de Dios cada día, a solas, tanto como cuando vienes a la iglesia, en la comunidad de cristianos. Edifícate en la comunidad porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así también individualmente estar siempre creciendo, edificándose, fortaleciendo tu fe por medio de la fe, de la palabra de Dios. Tener fe en la fe. Su santísima fe es la Biblia, la palabra de Dios que me hace santo, apartado para Dios. Así que he dicho que hay dos medios de gracia. Uno es edificarme en la palabra de Dios. Eso me ayuda a conservarme en su amor, porque por más que estoy leyendo la Biblia, más estoy recordando que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios es misericordia y entonces misericordioso. Y segundo, además de estar en la Biblia, necesito oración. Segunda cosa, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu. Romanos 8:26. Recuerda ese versículo. Si quiere puede verlo, pero voy a leerlo aquí. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Orar. ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, ora por nosotros, con gemidos indecibles. Así encontramos aquí que necesito la ayuda del Espíritu para poder orar. Yo no sé ni qué pedir muchas veces. ¿Debo pedir, Señor, sáname? ¿O debo decir, Señor, déjame morir y ir al cielo? ¿Qué debo pedir? El hecho es que el Espíritu nos dice, debo pedir, Señor, quiero dinero para hacer esta cosa, o debo pedir, Señor, que se haga tu voluntad. Debo decir una cosa de la oración. Muchas veces decimos la contestación de la oración es a veces sí, a veces no, a veces espera. Yo creo que si oramos bíblicamente, la respuesta nunca es no. La respuesta puede ser espera. Y luego le diré, ¿verdad? Lo que es mi voluntad.
Pero Jorge Müller, un gran hombre de Dios con millares de huérfanos hace más de un siglo, siempre dijo que tenía que orar a veces meses, a veces 2 o 3 o más años para saber por cuál cosa pedir, para saber cómo orar. Así que oró para saber por qué orar. Así es lo que tenemos que hacer. La oración bíblica es oración para la gloria de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo oro por la gloria de Dios, Dios va a decir, no voy a glorificar mi nombre. Su respuesta siempre es sí. Voy a contestar si usted está orando para la gloria de Dios. Y entonces, conforme a la voluntad de Dios, Dios va a decir, no voy a hacer lo que no voy a hacer lo que está conforme a mi voluntad. No, Dios siempre hace lo que es conforme a su voluntad. Así que si yo estoy orando por la voluntad de Dios, no por mi voluntad, y entonces estoy orando para que Dios sea glorificado, yo digo, Señor, si esto te va a glorificar, que se haga tu voluntad, tener este dinero, tener esta salud, y si estoy diciendo, quiero tu gloria y quiero tu voluntad, Dios va a decir sí. A lo mejor no nos revela que será su voluntad rápido, pero Dios va a decir sí, si estoy orando en su voluntad. Así que la respuesta a la oración bíblica es siempre sí. Nunca es no. Si es no, es porque no estoy orando para lo que le glorifique. Estoy orando por algo que no le glorifique, por eso él dice no. Yo no estoy orando por lo que es su voluntad y por eso él dice no. Pero la oración de fe es la oración en su voluntad para su gloria. Pero ¿cómo sé yo cuál es su voluntad? Bueno, tiene que ser orar por algo que es bíblico, número 1. Si oro por algo que no es bíblico, no estoy orando por su voluntad, ¿verdad? Segundo, el Espíritu me ayuda a tener fe por guiarme, posiblemente versículos bíblicos, para confirmar que esto es su voluntad. Así la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu puede guiarme en la palabra para instalar fe en mi corazón. Pero el Espíritu tiene que guiarme para orar, para saber qué es la voluntad de Dios. Hasta entonces no debo pedir que hagas esto, Señor. Como dice Santiago, debo pedir si es tu voluntad y si es para tu gloria que hagas esto. Y si no, te pido que no lo hagas. Y Dios va a decir, sí, voy a contestar esa oración. Voy a contestar y decir, no lo hago porque no es para mi gloria. Tú me has dicho, no lo hagas si no es tu gloria. Así que voy a decir, sí, no voy a hacerlo si no es para mi gloria. Así que siempre busca la palabra de Dios y siempre toma mucho tiempo para orar y dejar al Espíritu Santo guiarte, porque no sabemos ni cómo pedir, ni por cuáles cosas pedir como debemos. Yo llevo más de 60 años como un cristiano. Y yo todavía no sé muchas veces qué pedir y no sé cómo orar. Muchas veces tengo que decir, Señor, ¿cómo debo orar por esto? Con mucha fe, con solamente sumisión a tu voluntad. El Señor me enseña cómo orar en cada caso. Y el Señor me enseña por cuáles cosas orar. Y si el Señor me hace ver que tal cosa no es conforme a su voluntad, entonces Dios no me lo da porque estoy orando fuera de su voluntad, o estoy orando, Señor, que no hagas esto si no es tu voluntad. Así que necesito orar en el Espíritu, guiado por el Espíritu, con la fe que el Espíritu pone en mi corazón, y Él va a poner fe conforme a la Biblia y conforme a lo que es en su voluntad y para su gloria. Y así encontramos aquí orando en el Espíritu, guiado por Él y ayudado por Él. Muchas veces hablo de palabras indecibles. Hay veces que no sabemos ni cómo orar, ni por qué orar, y ni tenemos palabras para orar. Hay algunos de ustedes, no supongo que me listas, hay muchos de ustedes que han tenido tanto dolor a veces que no pueden ni expresar lo que quiere expresar.
solamente se gime delante del Señor. Señor, ay, tú sabes, ay, Señor, Señor, por favor, que saque tu voluntad, lo que tú sabes, Señor. Y a veces no sabes ni orar ni nada, solo gemir. Y así que el Espíritu habla con gemidos indecibles al Señor a nuestro favor. Y creo que eso significa posiblemente que Él lleva nuestros gemidos y los interpreta en palabras para decir, Dios, ya miras lo que está gimiendo para hacer. No sabe ni cómo expresarlo, pero Señor, que lo haga. Y así que el Espíritu Santo obra con el Padre, el Hijo, para guiarnos. Pero esas dos cosas, para poder guardar, conservar mi amor de Dios, necesito estar siempre edificándome sobre mi santísima fe, edificándome en la palabra y siempre estar orando en el Espíritu para guiarme, para ayudarme, porque no tengo ni fuerza para orar. Trato de Señor que pide, yo Señor. Recuerda Eclesiastés 5, hemos hablado de eso varias veces. Eclesiastés 5 dice, tener cuidado cuando entres en la casa de Dios para que no entren sueños. A veces estamos orando, Señor, que pides, te pido que, ay, Señor, a estos problemas y otras cosas que tengo que hacer. Señor, ayuda, Señor, me gustaría, Señor. Ya no sabes ni orar porque ya estás soñando. A veces estás, ¿verdad?, soñolando, durmiendo. A veces estás desviando tu mente para otros sueños que tienes. Pero cuando entras a la casa de Dios en oración, entra para meditar lo que estás haciendo. Señor, necesito la ayuda del Espíritu Santo o voy a estar soñando. Necesito tu ayuda para poder orar con alabanza, con fe, con exhortación a ti, Señor. Por favor, Señor, ayúdame a orar. Y el Señor te da claridad de mente, te ayuda para alabar, para orar correctamente, ¿verdad? Y entonces vamos a saber que tendremos lo que pedimos porque oramos conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús significa por lo que Jesús me autoriza para pedir. En el nombre de Jesús, Señor, tú has autorizado que yo pida por esto, has firmado cheque que puedo pedir por esto, entonces estoy orando en el nombre de Jesús, es lo que tú pides. Dice, la voluntad de Dios es su santidad. Si yo oro, Señor, que me ayudes a ser más santo, tú has firmado aquí que la voluntad de Dios es mi santidad. Señor, santifícame, ayúdame, es tu voluntad, yo sé que me vas a ayudar, yo sé que me vas a santificar, porque tú lo has prometido. Es la voluntad de Dios que los hombres sean salvos. Si Dios pone en mi corazón orar por una persona, puedo confiar que Dios va a contestar si estoy orando, ¿verdad?, conforme a su voluntad para su gloria. Así que orando y edificándome en la fe, la palabra y la oración me ayuda a recordar que Dios me ama. Y así que sabiendo que Dios me ama cuando contesta la oración, me ayuda entonces a conservarme el amor de Dios. ¿Y qué son los resultados de eso? Los resultados de orar en el Espíritu, conservarme el amor de Dios. El primer resultado, esperando la misericordia de nuestro Señor. Primero, tengo esperanza. Dios, tú tienes misericordia. Has dicho muchas veces la Biblia que tienes misericordia. Así que meditando en tu amor, me ayuda, Señor, a siempre tener esperanza. No tristeza, no desesperanza, no desesperación. No tengo que preocuparme que todo me irá mal, pobre de mí, ¿verdad? En inglés hay un dicho que un canto grosero un poco que cantamos en campamento de niños. Señor, Señor, todo va tan mal que creo que solo voy a salir y comer gusanos. Y ya. Entonces, el hecho es que uno se siente triste, que no siente que va a comer, no puede hacer nada, solamente quiere esconderte en un rincón allí y morir, ¿verdad? Y dice, no. Si está conservándote en el amor de Dios por oración y la palabra de Dios, entonces va a tener esperanza de la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de mí.
porque es un Dios de amor. Misericordia, recuerda, significa dos cosas. En un funeral, misericordia significa simpatía. Así, Señor, tú tienes simpatía de mi debilidad. Confío en tu amor para animarme, simpatizar de mí. Para un pobre, un mendigo, misericordia, dame misericordia, significa ayuda. Muchas veces dinero. Señor, si yo necesito tu ayuda, tú tienes misericordia de este pobre mendigo, Señor. Vengo a ti como un mendigo. Ayúdame en mi necesidad, no porque lo merezco, sino porque tú eres un Dios de misericordia. ¿Cómo lo sé? Porque estoy conservando el amor de Dios y eso me ayuda a tener esperanza gozosa que Dios me va a animar y ayudar por misericordia. Segunda cosa, para vida eterna. Conservaos el amor de Dios para recordar que tienes vida eterna. Y así es que cuando usted cree en su amor, Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El amor de Dios se demuestra en la muerte de su Hijo, Jesucristo en la cruz. Y así es que confiando en su amor final de la cruz del Calvario, yo tengo vida eterna. Así que creyendo en su amor, me ayuda a tener esperanza y me ayuda a disfrutar del gozo de saber que tengo vida eterna y demuestra que tengo vida eterna cuando estoy mucho en la palabra, en oración y conservado en el amor de Dios. Si ¿cómo contender por la fe? Primero, yo tengo que tener la fe. Tengo yo que edificarme en la santísima fe, en la palabra de Dios. Segundo, después de estar edificado yo, después de mirar a mí mismo lo que Dios puede hacer por mí, segundo, para contender por la fe, tengo que mirar a otros. No para debatir, no para discutir, no para argumentar, sino para convertir en amor. Y así es que dice en versículo 22 que hay 3 tipos y 23, hay 3 tipos de personas. Podemos ver eso, creo, en Salmo 1:1. ¿Recuerda Salmo 1:1? Primero, uno no debe ni caminar en el camino de pecadores. Segundo, no debe pararse para platicar con ellos. Tercero, no debe sentarse para ser parte de los burladores. Así que tercera es burladores. Primero es solo pecadores y los que son impios, ¿verdad? Y esto dice aquí que hay 3 tipos de personas. Primero, algunos que dudan. Segundo, otros que están en fuego. Y hay que salvarles del fuego. Número 3, hay personas que están contaminados con la carne y ya no hay esperanza casi para ellos, ¿verdad? Aunque nunca sabemos quién está tan perdido. Así que, dudosos, primero. Segundo, en fuego, los castigados. Tercero, los carnales rechazadores. Así que debo convencer los 3. Primero, convencer los dudosos pero convencibles. ¿Cómo debo tratar los que dudan de la palabra de Dios? Versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. Javier dio un testimonio la semana pasada, lo que pasa con todos nosotros algunas veces, que empezó a dudar de la grandeza de Dios, de la bondad de Dios, de la realidad de Jehová Dios. Y entonces Dios le restauró su fe hace unos años y dijo, no, hay un Dios verdadero y bueno, ¿verdad? Pero hay momentos que todos empezamos a dudar. La palabra de Dios es verdad. Soy salvo de verdad. La salvación de verdad es por fe, como la Biblia dice. ¿Es la Biblia la palabra de Dios y no otro libro religioso de verdad? El Dios del cielo es el verdadero Dios. Jesucristo es el único Salvador. Solo hay salvación por Él. Todos empezamos a dudar de una cosa y otra, ¿verdad? Algunos que dudan, ¿qué hay que hacer? Convencerlos. Esto es la idea de Paracleto. Lo que hablamos en la escuela dominical ahora, ¿verdad? Del don de exhortar, del Paracleto, de venir al lado de alguien para animarlo y exhortarle, convencerlo, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que venir al lado de personas que dudan
y animarles a creer en la Biblia, darles razón por la fe que está en la esperanza que está en ellos. Primera de Pedro 3:15. Recuerda 1 Pedro 3:15 que debemos dar razón por la esperanza que está en nosotros, pero muchos dudan porque no saben los versículos que defienden su fe. Y tenemos que contender por la fe, por animar y dar razones, venir al lado de los que dudan para sacarles de sus dudas y así tengan la fe en el Señor. Y como yo estoy conservando el amor de Dios, animarlos a ellos para conservarse en el amor de Dios, confiar en su amor para cuidar de ellos. Ellos son dudosos, pero son convencibles. Hay algunos que traten como quieran, no son convencibles. Pero tenemos que orar por todos y tenemos que tratar de animar los que sí dudan con sinceridad. Dudan, pero son sinceros. Segundo, hay oidores castigados. Hay algunos que han oído la palabra de Dios, pero han rechazado posiblemente por un tiempo, y Dios les ha puesto en algunas circunstancias de castigo en su vida, dificultad en su vida. Versículo 23, primera parte, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Hay personas que no querían salir cuando alguien llamó. Oye, usted que está en el apartamento, veo fuego allí. Ay, estoy dormido, no tengo interés en salir. Y el fuego envuelve todo el apartamento y dice, tiene que gritar más. A lo mejor todos creen que tú eres un loco gritando a ese señor. Hasta poner una escalera si puede y rescatarte a ti mismo para rescatar a la persona. ¿Quieres tú un loco? No, tengo que salvar a la persona que está en peligro. No quería escuchar. Así que ya está en peligro, pero no puedo dejarle así. Yo tengo que rescatarle. Él, si yo me acerco, él seguramente vendrá y yo puedo salvarle. Otros salvad. Interesante que lo dice de esta manera, porque solo Cristo salva. Tenemos que reconocer eso, ¿verdad? Cantamos esto en cada culto al principio. Solamente en Cristo, solamente en Él, ¿verdad? Solo Cristo salva, pero Dios nos usa. Él salva a las personas, pero por nuestro medio. ¿Recuerda el chiste que solo me viene a la mente ahora, que se relató la historieta de un señor que venía agua subiendo? Él subió a su techo de su casa y el agua con diluvio seguía subiendo. Y entonces vino un barquillo, y él dijo a la persona en el barco, no voy a subir al barco, tengo fe que Dios me va a salvar, ¿verdad? Y entonces vino un helicóptero y le ofreció para subirle. No, yo tengo fe que Dios me va a salvar. Finalmente el Señor se ahoga y se muere, va al cielo, tenía fe, pero dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Dice, mira, yo te mandé un barco, te mandé un helicóptero, ¿qué más quieres, verdad? Así es que nosotros nos salvamos, pero somos instrumentos para salvar a la gente. Dios es el que nos manda. Dios es el que los salva. Pero nosotros tenemos que salvarlos, digamos, ¿verdad? Por extender la mano para apuntarles a Cristo, acercarles a Cristo, quien es su Salvador verdadero. Pero hay algunos que ya están en peligro. Hay algunos que ya están sufriendo, personas en el hospital sufriendo por su pecado, de drogas, de alcohol, de lo que sea, ¿verdad? Enfermedades, por su accidente en el carro, lo que sea que pasó por su pecado, ¿verdad? Hay personas enfermos, hay personas que ya son pobres y han perdido todo por su pecado, de su trabajo y todo. No quieren escuchar a nadie. Ya están en fuego. Están en fuego de pruebas. Y dice, hay algunos que están en fuego y la gente va a creer que tú eres loco tratando de salvar a esa persona. Pero sálvalos. Esa es la manera de mostrar que tú estás conservado en el amor de Cristo. Esa es la manera de contender por la fe, de arriesgarnos para salvar los que están en fuego, en dificultades, de peligro, de castigo de Dios. Pero hay algunos carnales rechazadores, versículo 23, la segunda parte. De otros
tener misericordia, tener simpatía, como Dios tiene misericordia y simpatía de nosotros, pero con temor. ¿Quieres acercarte a ellos? ¿Quieres ganarles al Señor? Háblales del Señor, ora por ellos, pero háblales, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay historias de evangelistas, uno que no lo escuchamos, pero leímos algunos de sus escritos cuando éramos niños, que se salvó de las cantinas y de borrachera. Y él tenía gran compasión por sus compañeros que eran borrachos. Así que dedicó su ministerio para volver a las cantinas para ganar sus amigos a Cristo. Pero aunque ganó muchos a Cristo por un buen tiempo, después de tiempo por acercarse demasiado a lo que le había hecho caer, cayó otra vez y perdió su ministerio totalmente por regresar. El hecho es que tenemos que reconocer que especialmente si tienes tentación para cierta cosa, ¿verdad? Es mejor mandar mujeres para donde hay mujeres de la calle, ¿verdad? En vez de un joven varón para ganarles a Cristo, ¿verdad? Por la ropa contaminada con la carne. Puede ir, puede dar un tratado, pero cuidado, ¿verdad? Si usted ha sido borracho, cuidado con eso, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que tenerles misericordia, tener simpatía, pero tenemos que guardarnos el amor de Dios por guardarnos de ropa contaminada de la carne que podría mancharnos a nosotros y hacernos caer. Lástima eso, ¿verdad? Tristeza que hay ciertas personas que yo no puedo acercarme a ellos, ¿verdad? Demasiado, porque puedo estar tentado a sus pecados del tiempo atrás. Pero para terminar, después de conservarme el amor de Dios, una vez para siempre estoy en las manos de Dios. Segundo, para contender por la fe, tengo que convencer a los incrédulos, convencer dudosos, castigados y hasta carnales, pero con un poco de distancia allí. Y entonces, número 3, confiar en la guardia de Dios y alabarle. La primera cosa para poder contender por la fe es mirarme a mí mismo, que yo tengo que guardarme el amor de Dios. Segundo, mirar afuera a otros. Tengo que convencerlos, ganarlos al Señor, a los incrédulos. Tercero, después de mirarme a mí mismo para estar firme, después de mirar a otros para ganarlos al Señor, hay que mirar arriba a Dios mismo para mirar cómo contender por la fe. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Tengo que estar siempre confiando en Dios, en su poder, en su amor, que Él puede guardarme sin caída. Y entonces presentaros, Dios puede, segundo, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y así Efesios 5:27, como un esposo quiere presentar su esposa a sí mismo, Cristo va a presentarnos a sí mismo como la esposa de Cristo. Y así Él dice que va a hacerlo por limpiarnos, darnos ropa sin mancha para glorificarle y así delante de Él con gran alegría. Así confiamos en Dios primero para guardarnos en su poder. Segundo, para presentarnos en santidad, sin mancha, y así con gran alegría. Y tercero, al único, versículo 25, ¿quieren leer todos? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Confiar en su poder, presentarnos a Él para que nos haga sin mancha. Y tercero, tratar de glorificarle por su sabiduría, por su majestad, por su reino, su imperio, por todo lo que es Él, por todos los siglos. Y así que vivo por la gloria del Señor y todo lo que hago no es para mi gloria, ni para la simpatía de hombres que están perdidos, tanto como quiero ganar almas
para glorificar al Señor. Muchas veces decimos, este borracho, y yo no quiero hablar con él, pero a veces no le tengo mucha simpatía, a lo mejor, pero tengo que decir, no, para la gloria de Dios, tengo que hablar con él. Por la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Él dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Si me rechazan lo que sea, tengo que hacerlo porque Dios lo manda y para glorificar a Cristo. Así que, para conservarme, para poder contender por la fe, conservarme a mí mismo, ganar otros al Señor, ¿verdad? Convencerlos a ellos y entonces glorificar a Dios en todo, vivir para exaltarle y glorificarle en todo. Y allí voy a poder contender por la fe y Dios va a recibir la gloria porque Él lo hace todo. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.